Amén. Estamos viendo Daniel capítulo 11. Ya estamos avanzando, ¿sí? en este capítulo. Hoy terminamos con la ayuda del Señor. Ya es la tercera enseñanza del capítulo 11, porque ha sido largo y complicado, ¿sí? El capítulo de Daniel 11 ha sido uno de los más complicados, ¿sí? Uno de los más difíciles, pero gracias a Dios que con la ayuda del Señor hemos podido ir estudiando verso a verso y hemos entendido, ¿cierto?, de qué se trata. Recordemos que el capítulo 10, 11 y 12 forman parte de una sola visión que tuvo, la última visión que tuvo Daniel acerca de su nación, de su pueblo Israel, y que aún todavía hay partes que no se han cumplido, ¿sí? Estamos en la espera, pues, a la espera del cumplimiento de esa parte final de Daniel capítulo 11. Y hoy estamos viendo, hoy nos toca el versículo 36. Hemos visto desde el versículo 21 hasta 35 que habla de un ser que es tipo del anticristo. Vimos acerca de Antíoco Epifanes, que es tipología del anticristo, de este maligno ser que se levantará en los últimos tiempos, ¿sí? Antíoco Epífanes fue un hombre muy malo que hizo muchas cosas malas, que odió, aborreció y persiguió, mató a muchos judíos. Él odió al pueblo de Israel, y vemos que el anticristo también va a ser igual un hombre malo, sanguinario, y aún yo creo que va a ser mucho peor de lo que va a ser, de lo que fue Antíoco Epifanes, ¿sí? El anticristo, este ser siniestro que dice la Biblia que solamente él ya está en la tierra, ¿no? Que dice la Biblia que simplemente falta que hay algo, ¿verdad?, que no permite que él se manifieste, pero muy pronto creemos que él se podrá manifestar, ¿sí? Porque hay algo, dice, hay al presente él que lo detiene, ¿cierto? No dice exactamente quién es el que lo detiene, ¿cierto? No dice exactamente. Creemos que se puede tratar de la iglesia, que la iglesia es la que lo detenga a él, ¿cierto? Para que él se pueda manifestar. Bien, el versículo 36 dice así: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Entonces, del versículo 36 al 45 no ha habido ningún rey que asemeje a este personaje, ¿sí? No, ciertamente Antíoco se parecía mucho, pero no vamos a ver que cada versículo, que no podemos decir que se trate de Antíoco, no, ya Antíoco ya pasó, ¿sí? Dice, el rey hará su voluntad, o sea que el anticristo va a ser un hombre déspota, ¿sí? Ya, si recuerdan, veníamos hablando del rey del norte y del sur, ¿sí recuerdan eso? Norte y sur, que por el sur teníamos a los Ptolomeos, que era Egipto, y por el norte teníamos a los Seleucidas, que eran los Antíocos y los Seleucos. Pero vamos a ver que aquí ya no está hablando de ninguno de los dos. Miremos allí, dice el rey de su voluntad. ¿Y por qué sabemos que no está hablando de ninguno de los dos? Miremos el versículo 40 que dice. Dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él. O sea que ahí dice que tanto el rey del norte como el rey del sur se van a unir contra él. O sea que no estamos hablando ya de ninguno de los dos reyes, ni del norte ni del sur. Este tiene que ser un rey diferente, un personaje totalmente diferente, que no se ha cumplido esta palabra, esta profecía, en ninguno de los césares, de los emperadores, ni romanos, ni en Alejandro Magno, ni en los griegos. Bueno, en ninguno se había cumplido antes, ni se ha cumplido todavía esta palabra. Dice, aquí hay un gran salto, entre el versículo 35 y el 36 pasan más de 2000 años en la profecía, si hay un gran salto. Vemos que durante todo este capítulo 11, la profecía va saltando en años, a veces salta 10 años,
a veces salta 100 años, o sea, la profecía va saltando, pero aquí ya hay un salto mucho más grande, ¿sí? Por más de 2000 años, desde que se escribió, desde que sucedió, perdón, esta parte de Antíoco hasta lo que vendrá. Es un tiempo indefinido, que la Biblia no dice en cuánto tiempo se va a levantar. Bien, y dice, el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá. O sea que una de las características del anticristo, ¿cuál va a ser? El orgullo, ¿sí? Si nos acordamos de cuál fue el pecado que cometió Luzbel antes de la caída, fue el orgullo, ¿no? Él se enorgulleció contra Dios, se sublevó y quiso ser semejante al Altísimo, ¿no? Y ese fue el gran pecado de él, que quiso ser como Dios. Y vemos que dice la Biblia que el anticristo va a ser el hijo de Satanás, ¿cierto? La obra maestra de Satanás, el anticristo, su hijo, la encarnación del mal. Ese va a ser dice la Biblia que Jesucristo dio todo poder y toda autoridad, el Padre dio todo poder y toda autoridad a su hijo Jesucristo. Satanás, tratando de imitar, también va a dar todo su poder, toda su autoridad al anticristo, su hijo. Bien, dice, el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. O sea que él va a creerse superior a todos los dioses. Mire que aún en la antigüedad no había pasado esto. Aunque ellos se creían dioses, ellos tenían sus propios dioses, ¿sí? Vemos que el rey de Babilonia, que fue tan orgulloso, también Nabucodonosor, él tenía sus propios dioses, ¿cierto? Y hacía que se levantara una estatua y que lo adoraran. Él tenía otros dioses, tenía muchos dioses, cantidades de dioses. Pero este dice que hay algunos que piensan que incluso va a ser ateo, ¿sí? Que dicen, va a ser ateo porque es que dice que no va a hacer caso de los dioses del Dios de sus padres, que no va a hacer caso. Pero vamos a ver que él mismo como que van a adorar su propio Dios, un Dios que antes sus padres no habían conocido, un Dios extraño. Dice, se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Entonces, vemos que este hombre va a hablar cosas contra Dios. Sí, eso es lo que habíamos visto antes también. Dice que hablará grandes insolencias. Eso lo vimos aquí en el mismo libro de Daniel. Dice que el cuerno pequeño hablaba grandes cosas y contra el Dios de los cielos hablará maravillas. O sea, hablará cosas en blasfemia contra Dios. Vamos por favor por un momento a 2 de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 3 al 12. ¿Qué nos dice? O sea, ya con este capítulo de Daniel ya tenemos todo el perfil completo de lo que será el anticristo. 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 12. Léelo por favor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien en presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y engaño, y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Ahí nos está hablando de que su advenimiento es por obra de Satanás. Sí, ahí vemos claramente que lo dice. Dice que él se sienta en el templo haciéndose pasar por Dios. Eso es lo
llama la Biblia la abominación desoladora, ¿sí? Que el mismo Jesucristo cita ese versículo, ¿no? Dice como en Mateo 24 nos cita ese versículo. Dice Jesucristo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Dice, el que lea, entienda, ¿cierto? Es decir, que es necesario para comprender ese capítulo de Mateo 24, es necesario saber el libro de Daniel. Que el libro de Daniel no es para la iglesia, el libro de Daniel es referente al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces Mateo 24 no podemos tomarlo que es para la iglesia, sino que todo lo que está allí es acerca del pueblo de Israel. Bien, entonces dice que dice, contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará. O sea que él llegará un tiempo en que todo lo que él hace le va a salir bien, va a prosperar. Dice también que en su mano va a prosperar el engaño. O sea, toda esa trama que él tiene es una artimañas de Satanás. ¿Para qué? Para engañar a la gente. Y aquí lo que acabamos de leer, que dice que para los que no creyeron en la verdad, ¿qué les va a tocar? Creer en la mentira, ¿cierto? Que ahí lo decía en 2 Tesalonicenses. ¿Pero por qué? Porque Dios está hablando, y nosotros que somos sus hijos, Dios nos envía a nosotros a hablar de la palabra de Dios, a hablar de Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Mucha gente no cree a la verdad, mucha gente se burla, mucha gente dice eso no es verdad, eso no es cierto. ¿Y qué pasa? Como ellos no creen a la verdad, les toca creer la mentira. O sea, Dios les envía un poder engañoso. ¿Y quién es ese poder? Dice la Biblia que Jesucristo fue enviado no en su nombre, sino en el nombre de quién? Del Padre, ¿cierto? Dice que él fue enviado en el nombre del Padre, pero a Jesucristo no lo creyeron, pero dice que otro vendrá en su propio nombre y a él sí le van a creer. ¿Y quién es este? Es el anticristo, el hijo de perdición, el hombre de pecado. Dice la Biblia que es aquel inicuo, ¿no? O sea, en la Biblia lo llama de muchas maneras al hombre de pecado. Bien, vamos también a Apocalipsis 13, 5 y 6. ¿Qué nos habla? O sea, para nosotros estudiar Daniel, necesitamos estudiar Apocalipsis, ¿sí? Porque en Apocalipsis se amplía más lo que vio Daniel. Recordemos que Daniel estuvo sellado por muchos años, ¿sí? Dice la Biblia que hasta que Juan tuvo esta revelación, ya fue abierto, ya fue comprendido lo que se quería decir. Eso era un misterio que incluso muchos de los apóstoles no supieron acerca del anticristo con claridad, ¿sí? Porque le fue revelado exactamente a Juan, y Juan es el que más nos habla del hombre de pecado, ¿cierto? El anticristo. Y nos dice que incluso hay muchos anticristos, solamente que hay uno principal, ¿no? Que la Biblia también lo llama la bestia, ¿sí? Entonces Apocalipsis 13, 5 y 6 dice así: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Y cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Entonces allí vemos que este mismo ser que nos está hablando Daniel, dice que va a ser este mismo que va a hablar grandes cosas contra el pueblo de Dios, contra todo lo que está en el cielo. Entonces imagínate cómo será escuchar hablarlo, cómo será escuchar todas estas cosas tan terribles que va a proferir en contra de Dios, en contra de su creación, en contra de los mismos hijos de Dios. Bien, continuamos ahí en el versículo, dice, hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. Entonces, ¿cuándo es consumada la ira de Dios? ¿Sí recordamos eso cuando vemos Apocalipsis? ¿Sí recuerdan que hay un momento en que Dios ya aplaca su ira? Digamos lo que ya se consuma la ira, ¿sí lo recuerdan? Las copas de la ira, ¿sí? Primero hay una serie de juicios. Los primeros juicios son los sellos, ¿cierto? Luego vienen las trompetas y por último, las copas de la ira, ¿sí? Cuando ya dice la Biblia que se derramen las 7 copas de la ira, ya va a quedar consumada la ira de Dios. Entonces, es de lo que nos está hablando ahí el libro de Daniel. Dice, porque lo determinado se cumplirá. O sea, no hay marcha atrás.
lo que dice la Biblia acerca de sus juicios, en Apocalipsis, en Daniel, todo esto se va a cumplir. Por más que oremos, por más que digamos, Señor, pero es que no hay marcha atrás. Ya lo que está destinado se va a cumplir. Así dice la palabra de Dios. Versículo 37. Dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Bueno, hay muchos que piensan que porque dice que del Dios de sus padres no hará caso, ¿cierto? Ni de las mujeres. Bueno, puede tratarse de un judío, sí, porque no hará caso del Dios de sus padres, que es el Dios Santísimo, pero también puede tratarse de un pagano, ¿sí? También puede tratarse de un pagano, una persona que se haga pasar por judío, porque eso sí es necesario para él poder engañar al pueblo de Israel, que es lo que el propósito de él, engañarlos. Ellos no le van a creer si no es de su pueblo, ¿sí? De su linaje. Entonces puede ser un judío como puede ser un engañador que se haga pasar por judío, porque recordemos que en Apocalipsis también dice que hay muchos que se dicen ser judíos y no lo son, ¿cierto? Entonces puede ser cualquiera de las dos. Dice el amor de las mujeres. Bueno, hay muchos que piensan que porque dice esta parte que puede tratarse de que es homosexual. Bueno, es una probabilidad, pero también existen otras posibles opciones. También puede ser que sea un célibe, ¿sí? O sea, que tenga un voto pues, de soltería, ¿sí? Como los curas católicos, que ellos no se casan, ¿cierto? Entonces puede tratarse de eso. Y también hay unos comentaristas bíblicos que dicen que toda mujer judía tiene el anhelo de ser madre del Mesías, ¿sí? Entonces puede tratarse de esa parte también, el anhelo de las mujeres judías de convertirse en la mamá del Mesías. Bien, dice, ni respetará a Dios alguno. Mire, si nos dice que no respetará a Dios alguno, o sea que Él viene a acabar con todas las religiones. Él viene a acabar con toda clase. O sea, hoy en día lo que se quiere hacer es el ecumenismo, ¿cierto? Una sola religión. Pero para que cuando Él esté gobernando, ya no va a querer que se adoren imágenes. Ya lo que son vírgenes, lo que son santos, Él no va a querer que se adore nada de eso. Porque mire, hoy en día Satanás le gusta que la gente adore imágenes, adore dioses, adore ídolos, pero para ese momento él ya se va a quitar se va a mostrar su realidad, ya no va a querer ese tipo de idolatría, sino que va a querer adoración para él mismo. Sí, él mismo va a querer que lo adore. A tal grado va a llegar que ninguna religión va a ser para él aceptable, sino que ¿cuál va a ser la religión de la gran tribulación? El satanismo. ¿Sí? Recuerdan que la Biblia nos habla del dragón, ¿cierto? El dragón, todos van a adorar al dragón, dice la Biblia. ¿Y quién es el dragón? El mismo Satanás. O sea que ¿cuál va a ser la religión? El satanismo puro. O sea, eso es lo que va, la religión oficial durante esa época. Dice ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. O sea, ya va a querer adoración solamente para Él. Bien, versículo 38 dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Entonces, ¿a quién va a honrar él mismo? Al Dios de las fortalezas. ¿Y cuál es ese Dios? El Dios de las guerras, ¿sí? El Dios de la destrucción, ¿sí? El mismo Satanás, porque Satanás es el que le gusta la destrucción, el desorden, el caos. Ese va a ser el Dios que él mismo va a honrar. Y dice que ¿cómo lo honrará? Con oro, plata. Mire, todo esto que para nosotros los seres humanos son cosas preciosas, ¿cierto? Son de gran valor. Todo eso hace que despierta la codicia de muchas personas, ¿cierto? El oro, la plata, las piedras preciosas. Pero dice que todo lo más preciado se lo van a entregar a ese Dios, al Dios de las fortalezas, al mismo Satanás. Dice, Dios que sus padres no conocieron. Entonces, mire que lo que les decía ahora, se puede tratar de un judío como se puede tratar de un pagano también. ¿Por qué? Porque igualmente ellos no conocieron a ese Dios nuevo, es un Dios extraño. No se adoraba directamente a Satanás, sino que se adoraba a través de imágenes,
a través de otros dioses extraños. Dice, versículo 39. Mire, otra partecita. Ahí dice, recordemos algo cuando Jesús fue tentado. Dice la Biblia que Jesús fue llevado al desierto, ¿cierto? Para ser tentado por Satanás. Pero dice la Biblia que cuando él se paró en el pináculo del templo, le dijo a Satanás: mira los reinos de este mundo que son míos, ¿cierto? Que si tú me adoras, te lo voy a entregar a ti, ¿cierto? Eso es lo que Satanás ofreció a Jesucristo. ¿Y Jesucristo qué dijo? Jesucristo no le dijo: no, eso no te pertenece, eso es mío. Jesucristo no le dijo eso, sino que le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás, ¿sí? O sea que los reinos de este mundo están en manos de Satanás, ¿cierto? Satanás no gobierna sobre todo el mundo, pero sí es el Dios de este mundo. ¿Sobre quién no gobierna Satanás? Sobre nosotros, sobre los hijos de Dios. Entonces ahí está la diferencia. Satanás sí tiene cierto dominio, cierto control, pero sobre todos los que no le obedecen a Cristo. O sea que Satanás no tiene control sobre nosotros. Amén. Nosotros ahí estamos, gracias a Dios por su misericordia, estamos exceptos de esa maldición en la cual está el mundo. Pero dice la Biblia que el anticristo sí aceptará toda la adoración y todo eso sí lo va a aceptar él. Apocalipsis 13, porque eso es lo que él quiere. Lo que el anticristo quiere es adoración. Apocalipsis 13, del 14 al 17. Dice así: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces ahí, ¿qué es lo que va a hacer él al final de los tiempos? Va a ser una estatua, ¿sí? Va a ser, esto nos recuerda mucho a lo que hizo Nabucodonosor, ¿cierto? Esa estatua que estaba como recubierta en oro, una estatua muy grande. Asimismo, para los últimos tiempos del anticristo va a querer que todo el mundo adore a esa imagen, pero es más, no es una simple imagen, sino que dice que se le dio aliento, o sea que va a ser algo terrible, ¿no? Ver una estatua hablando, ¿cierto? Y que sepa quién adora y quién no. O sea, pensamos que todo esto va conectado con los sistemas, ¿sí? De acuerdo a nuestra época, ¿cierto? De pronto un robot, aunque puede tener, ahí lo que vemos, oro y plata y piedras preciosas, pero no. Un holograma. Un holograma puede ser, pero puede ser también algo más tangible, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que se le va a ofrecer oro y plata, y también incluso puede ser algo así como recubierto en los mejores metales. O sea, es algo que no sabemos y tampoco queremos ver, o sea, no queremos estar para esos momentos, ¿cierto que no? Yo creo que ninguno de nosotros va a querer siquiera saber de qué se trata, ¿no? Simplemente tratamos de estudiar la Biblia, pero sabiendo que nosotros al que sí queremos ver muy pronto es al Señor Jesucristo, amén. Ese sí es verdaderamente nuestro deseo, nuestro anhelo, verlo a Él, conocerlo a Él. Dice versículo 31, estamos en el 40 ya, el 39. Dice: con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. ¿Qué dice? Dice que con ese mismo Dios ajeno hará fortaleza más inexpugnables, o sea, algo inalcanzable, las riquezas, todas las fortalezas a las cuales no se tiene acceso por lo grandes que son. Él va a hacer alianza y dice que además va a ser una persona muy materialista. Se va a fijar mucho de la plata, ¿no? Y es lo que hoy en día se ve, ¿cierto? El materialismo. Hoy en día nadie quiere hacer un favor a alguien que no pueda devolver el favor, ¿cierto? Nosotros tratamos siempre
si uno ve que alguien tiene como platica, muchas personas, ay, sí, a este lo atendemos bien, usted es bienvenido, ¿cierto? Y a esa persona, ay, a ver qué le sirvo, ¿cierto? Pero si de pronto es una persona que de pronto no nos puede devolver ningún favor, es alguien necesitado, ¿por qué el ser humano es así, ¿cierto? ¿Por qué no se trata de la misma manera como se trata a alguien que tiene como a alguien que no tiene, ¿cierto? Es algo natural en el ser humano. O sea, no solamente, yo creo que a todo el mundo le pasa y es algo que debemos de quitar de nuestras vidas, ¿cierto? Porque recordemos que el materialismo no es de Dios. Y dice aquí, y con hará de honores a los que le reconozcan. Mira, todos aquellos que se unan a Él, que se dejen poner la marca, a ellos van a ser al principio, o sea, es una persona increíblemente mala, y dice que por precio repartirá la tierra, o sea, que va a ser, ¿de qué tierra se trata? Se puede tratar de la tierra de Israel, como se puede tratar de la tierra generalmente, ¿sí? Pero dice que va a repartir la tierra por precio, la tierra en unos pocos, ¿no? En los que más tengan dinero, porque eso sí, el materialismo está ahí presente. Versículo 40 dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Bueno, aquí estamos hablando del rey del norte y el rey del sur. O sea, como veníamos, ya no se trata de los Ptolomeos y de los Antíocos, sino que ya vamos a ver que se trata de un bloque de naciones para los últimos tiempos. Entonces tenemos que en el bloque del norte, el rey del norte, se trata del bloque de naciones como Rusia. O sea, Rusia va a estar al mando de este bloque, esta coalición de naciones, Irán, Persia y Alemania, o sea, países comunistas. Y eso lo podemos leer, no lo vamos a leer, pero eso está en Ezequiel 38, capítulo 38 y capítulo 39, donde nos habla de todas estas naciones. Ya este va a ser el bloque norte. Y ahora el bloque sur va a ser Egipto, sigue siendo Egipto como cabeza principal, y los otros países árabes, donde también está Libia, donde también está África. Tenemos el bloque norte, tenemos el bloque sur, tenemos el bloque del oriente, ¿sí? El bloque del oriente son las naciones asiáticas, ya países como China, como Japón, India, Indonesia, Corea, bueno, esos son el oriente. Y ahora el occidente, él mismo va a ser el que encabeza, él va a estar al mando, digamos, de la parte occidental, que es el antiguo imperio romano, ya. Entonces la parte de Europa occidental, ese va a ser, o sea que el pueblo de Israel va a quedar prácticamente rodeado, o sea, entre todo. Más bien es un país tan pequeño como es Israel, porque Israel es muy pequeño realmente, pero va a quedar totalmente rodeado por el norte, por el sur, enemigos por todos lados, ¿cierto? Bueno, pero entonces aquí dice, en el versículo 40, dice que al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, o sea, Egipto va a venir a pelear con él, y también el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. O sea, ¿va a venir contra quién? Contra el anticristo. Dice, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. 41. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Entonces, ¿qué está diciendo? Cuando todos esos del norte vengan y se levanten contra él se va a levantar con gran ira. ¿Y qué va a hacer? Va a ir a la tierra gloriosa. ¿A cuál es la tierra gloriosa? El pueblo de Israel. O sea, él va a ir inmediatamente a querer hacer daño, a querer invadir, a querer tomar posesión. O sea, eso es lo que él va a hacer, ¿sí? A nomás llega ese ataque. ¿Pero qué dice? Dice que va a venir como una inundación, va a inundar como, o sea, va a venir con su ejército, y eso va a ser como una especie de inundación. Y dice que hay unas regiones que se van a salvar, ¿cierto? Dice Edom, Moab y la mayoría de Amón. Estas tres regiones están dentro de un país llamado Jordania, ¿sí? Son vecinos
de Israel. Ellos están allí. ¿Sí recuerdan estas naciones? Cuando leemos el Antiguo Testamento, ¿sí recuerdan a Edom? ¿Quién es Edom? ¿Quién es Moab? ¿Quién es Amón y Moab? Mire, estos han sido enemigos del pueblo de Israel. Toda la vida han sido enemigos. ¿Sí recuerdan que Edom es Esaú? ¿Sí? Cuando la Biblia habla de Edom es Esaú. ¿Sí recordamos que la Biblia, aunque eran hermanos, Jacob y Esaú eran hermanos, ellos se volvieron enemigos, ¿sí? Y incluso cuando el pueblo de Israel necesitaba pasar por las tierras de Edom, no les permitieron, ¿no? Hubo un momento en el cual les dijeron que no y lo sacaron como, bueno, hoy en día bala, digámoslo así, ¿cierto? Le sacaron machete para que no pasaran por su tierra y que no fueran a coger nada de los frutos, nada. Bueno, y si recuerdan quién era Moab y Amón, eran los hijos de Lot, ¿sí recuerdan? Los hijos que tuvo con esa relación incestuosa, las hijas de Lot tuvieron, estos son Moab. Es que prácticamente allí por Jordania fue cuando Dios le entregó la tierra prometida, cuando venía con las 12 tribus de Israel. 3, Gad, Rubén y una de las medias tribus de Manasés quedaron ahí en Jordania. No pasaron el río Jordán y se posicionaron en el lugar. Son israelitas, pero árabes, ya no. Árabes. Cortada esa región. Ah, sí, recuerdan que no pasaron el mar, el río Jordán, sí, había tres, ¿cierto? 3 tribus quedaron al otro lado del Jordán. Bien, entonces mire que allí dice, bueno, ¿por qué el anticristo no va a ir y no va a tomar esa parte? Bueno, puede ser porque allí, en esa región, está una ciudad llamada Petra, ¿sí? Vamos allá en Apocalipsis. Pero otra cosa que no la puede tomar es porque la tierra es pacto sempiterno de Dios, no puede ser repartida. Y todavía le pertenece, aunque la hayan quitado, le pertenece a Israel, Jordania. Amén. Apocalipsis 12:6. Vamos a ver algo. Apocalipsis 12:6 y 14. Mira, nosotros vimos hace tiempo acerca de un tema acerca de la mujer y el dragón, ¿no? Que la mujer es Israel, el dragón pues es Satanás. 12:6 dice así: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y el versículo 14 dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. Dice, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo va a estar el pueblo de Israel allí refugiado? 3 años y medio, ¿no? Tiempo, la mitad de un tiempo son 3 años y medio. Bueno, ahí vemos que el anticristo se le fue dado para actuar 42 meses, o sea, 3 años y medio. Es lo mismo que 1260 días, tiempo y la mitad del tiempo, ¿sí? Esos términos todos quieren decir lo mismo, 3 años y medio. Pero ¿por qué? Recordemos que ese es el tiempo en el cual el anticristo va a gobernar a plenitud, ¿sí? Los otros 3 años y medio solo va a gobernar en una parte, porque el anticristo va a tener muchos enemigos, van a haber conflictos, va a haber mucha pelea, muchas guerras, o sea, va a ser un tiempo muy terrible. Pero durante este tiempo, dice la Biblia que Dios preparó para el pueblo de Israel un refugio, ¿sí? Dice en el desierto. Petra es una ciudad hoy en día que está en medio del desierto, y muchos creen que de esa ciudad se trata, ahí donde Dios va a sustentar a su pueblo, en esa ciudad de Petra. Es una ciudad muy hermosa en medio del desierto, ¿sí? Pero es muy hermosa, y muchos creen que ahí Dios la va a llevar. Entonces, por eso, y que ya está en esta región que estamos leyendo, en Jordania, ¿sí? En Jordania. Entonces, esa puede ser una de las razones por la cual el anticristo no va a poder tomar pues ese sector. Bien, dice, continuamos en el 41, dice: entregará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. 42, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. O sea que allí él va a salir vencedor sobre la parte sur, ¿sí? Sobre las naciones del sur. Él se va a apoderar, dice que se va a apoderar, versículo 43, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto,
y los de Libia y los de Etiopía le seguirán. Estos son países del bloque sur. ¿Sí? O sea que todo esto va a quedar bajo el dominio del anticristo, ¿sí? Toda esta región del sur. Versículo 44 dice: pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. O sea, él está bien, él está conquistando estas regiones, pero resulta que por allá están los enemigos, esos enemigos de él, que dice la Biblia que va a haber, en el libro de Apocalipsis 16, o sea, es bueno leer todo esto para que comparemos. Apocalipsis 16, 12, dice la Biblia que va a haber en las copas de la ira, lo que se dice ahora, es todo el último juicios en el cual queda consumada la ira de Dios. En la sexta copa va a hacer que el río Éufrates se seque. Sí, miremos allí, Apocalipsis 16, 12. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. ¿Sí? O sea que el río Éufrates se va a secar. ¿Sí? Nosotros hoy en día vemos que ya se está secando, ¿cierto? Pero todavía no se ha secado. Se va a secar durante la sexta copa de la ira. ¿Pero para qué va a secarse el río Éufrates? Para que todas las tropas, toda la campaña militar de Oriente, o sea, los chinos, todo ese ejército numeroso, dice la Biblia que como 200 millones, veámoslo ahí, Apocalipsis 9, 13 al 29, Apocalipsis 9, 13 al 19, perdón. Dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Entonces mire que dice que, bueno, ahí continúa hablándonos acerca de estos seres terribles que viene una guerra, ¿sí? Mire, ¿para qué se están reuniendo todas estas cantidades de, digámoslo, de chinos, ¿sí? Asiáticos que vienen en una guerra? Para la batalla del Armagedón. Si esta es el Armagedón, la que va a cumplir allí. Primeramente vienen contra el anticristo, ¿sí? Ese es el objetivo. Mire que son peleas entre ellos. Pero ¿qué va a pasar? Ellos van a llegar y se van a unir todos contra Cristo, ¿sí? Porque justo en la batalla del Armagedón es la segunda venida de Cristo, ¿sí? Eso lo dice en el libro de Zacarías, ahorita lo vamos a leer. Bien, continuamos ahí en el 44. Entonces el río Éufrates va a quedar seco, van a pasar militares, van a venir, dice, para que los reyes del oriente puedan venir. Versículo 45. Dice, no, 44, ya estamos. No, sí, cierto. Dice: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Bien, entonces vemos que el anticristo va a tener muchos conflictos. Y vimos allí donde estaban ahí dice que hay ángeles, 4, ¿cierto? Dice que 4 ángeles estaban atados. Ellos están, en este momento ellos están allí. Ellos están prisioneros en esa parte. Por eso es que esa parte es tanta violencia y tanta guerra, ¿sí? Usted escucha noticias de por allá, ¿cierto? De Irán, de Irak, de todo ese sector donde hay guerras, y es por eso, porque ya están los ángeles atados, esos ángeles junto al río Éufrates. Y aún allí es donde va a iniciarse esta batalla de Armagedón. Bien, entonces veamos en Zacarías 14, 2 al 4. Y otro, por favor, me busca 2 Tesalonicenses 2, del 8 al 9. Y yo buscaré Apocalipsis 19, del 11 al 21. Primero Zacarías 14, 2 al 4. 2 Tesalonicenses 2, del 8 al 9. Albeiro está buscando Zacarías, por favor. Zacarías 14, 2 al 4.
ya estamos en el último versículo. Dice que plantará sus tiendas al lado, las tiendas de su palacio entre los mares. ¿Cuál? Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Bien, entonces, en el versículo 45 lo primero que vimos es que el anticristo dice que va a armar su cuartel general entre los mares. ¿Cuáles mares? El mar Mediterráneo y el mar Muerto, que es el que está en la tierra gloriosa, ¿cierto? El mar Muerto y el mar Mediterráneo. Allí va a formar en forma de palacio, ¿sí? Recordemos que le gustan las ostentaciones, le gusta todo muy sí, todo muy llamativo, pues. Entonces, ¿qué nos está diciendo Zacarías? Que él va a reunir a todas las naciones, ¿sí? Y allí es que mira que Israel está precisamente en el centro. Israel está en el centro del mundo, en el centro de la tierra, ¿sí? En el centro del mundo geográfico. Usted mira a Israel y verá que está justo ahí. ¿Y qué dice? Que todas las naciones se van a reunir para pelear contra el pueblo de Israel. Dios va a permitir que se reúnan todos. ¿Por qué? Porque así mismo quiere dar el castigo a todos ellos, ¿cierto? Dice que el Señor va a poner los pies en el monte de los olivos, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? Que se va a dividir, se va a partir el monte de los olivos en dos partes, uno hacia el norte y otro hacia el sur, formando un gran valle, ¿sí? Un gran valle. Exacto, el valle de Megiddo. Segunda Tesalonicenses 2, del 8 al 9. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios. Mentirosos. ¿Qué nos está hablando allí? Del final del anticristo. O sea, el anticristo, ahí dice la Biblia que el Señor con el resplandor de su venida. Entonces ese es el momento glorioso cuando Él venga y dice, vamos a ver cómo va a ser la venida de Cristo. Apocalipsis 19, vamos a leer todo, que ahí tenemos tiempito para leerlo. Voy a leerlo rápidamente. Apocalipsis 19, del 11 al 21 dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Mire, ahí está hablando de nosotros. Nosotros somos ese ejército que viene con él, vestidos de ropas blancas y en caballos. Esos somos nosotros. Nosotros estamos allí en ese grupo. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie del sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen.
Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces esa es la segunda venida de Cristo, y ese es el final del anticristo y del falso profeta, ¿no? Dice la Biblia que ellos son las dos bestias, ¿sí? No solamente una, son dos bestias que nos habla la Biblia. Entonces ese es el final, dice que él va con el espíritu de su boca, ¿sí? De su boca sale una espada aguda. ¿Y cuál es esa espada? Es la palabra de Dios. Esa es la espada aguda que sale de la boca de Dios, de Jesucristo, que Él viene con poder a derrotar a sus enemigos. Entonces mire que al principio viene contra el anticristo todas estas naciones, pero al final ¿qué pasa? Se confabulan todos para pelear contra Cristo, ¿sí? Ahí vemos que esa es la gran batalla. Es como, mire, es como cuando entregaron a Jesús, ¿cierto? Cuando lo estaban haciendo juicio, el uno, Herodes, Pilato, ellos no eran amigos entre sí, ellos eran enemigos, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Cuando se trató de Jesús, de condenarlo, a él sí se hicieron amigos. Olvidaron sus diferencias con tal de entregarlo y de llevarlo a la crucifixión, ¿cierto? Así mismo va a pasar, el anticristo va a estar en guerras y todo, pero todos ellos a una se van a levantar contra el pueblo de Israel y contra el Mesías. Pero ¿qué pasa? El Señor va a destruirlos a todos. Y dice la Biblia que ellos son los primeros dos seres, el anticristo y el falso profeta, que van a estar en el lago de fuego. Ese va a ser el fin del anticristo, ese es el final de todo esto. Entonces es lo que dice ahí el versículo 45 de Daniel, dice: y plantará las tiendas del palacio entre los mares, y el monte glorioso y santo, ya vimos cuál es el monte de Sión, el monte de Jerusalén. Dice: mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. O sea, para ese momento el anticristo no va a tener nadie que le ayude, simplemente va a recibir el castigo. Y pues para terminar ya con el estudio del anticristo, sí, porque ya no vamos a hablar más de él, creo que ya en el último capítulo no nos habla de él, aunque sí es el tiempo del fin, pero ya tenemos el perfil completo de este maligno ser, que viene a engañar a la gente, ¿sí? Yo he hecho la otra vez, hice un cuadro comparativo que yo creo que se los he leído, y nuevamente lo quiero leer, porque me gusta que hagamos esa comparación, ¿sí? Entre Cristo y el anticristo. Mire, yo tengo las citas de cada una de ellas, pero no lo leemos por cuestión de tiempo, pero simplemente lo voy a leer. Dice primero Jesucristo es la verdad, en cambio el anticristo es el engaño. Dice que él hará prosperar el engaño en su mano. Dice que Jesucristo descendió de arriba, en cambio ¿qué dice el anticristo? Dice que él ascenderá del abismo. Eso está en Apocalipsis. Dice, él vino en el nombre de su Padre, Jesucristo. En cambio el otro vendrá en su propio nombre. Jesucristo se humilló a sí mismo. El anticristo se exaltará a sí mismo. Dice, Jesucristo fue despreciado, ¿cierto? Eso está en Isaías. Pero en cambio el anticristo va a ser admirado por la gente. Dice la Biblia que todos se maravillaron en pos de la bestia y van a decir, ¿quién como la bestia? Imagínense eso. No se maravillan de la resurrección de Cristo, pero sí se maravillan cuando vean que el anticristo va a fingir su muerte y una falsa resurrección. Entonces ahí la gente se va a maravillar, y ahí es cuando todo el mundo va a tener que ponerse la marca. Es en ese momento. Dice, será exaltado. Sí, Jesucristo será exaltado. En cambio el anticristo será depuesto. Jesucristo hizo la voluntad del Padre. En cambio, ¿qué vimos hoy? Él hará su propia voluntad. Eso lo vimos hoy, ¿cierto? Dice, vino para salvar. En cambio el otro, ¿para qué vino? Para destruir. Eso está en Daniel 8:24. El reino de Jesucristo no tendrá fin. En cambio, él reinará solamente el anticristo por breve tiempo. 7 años hasta menos, ¿cierto? 3 años y medio. Jesucristo es manso y humilde. Eso nos dice, ¿no? Aprended de mí que son mansos y humildes. En cambio, ¿qué nos dice el anticristo? Altivo de rostro.
el rey altivo de rostro, que se engrandecerá sobre todo. Jesús resucitó, por último, dice, Jesús resucitó y ascendió vivo al cielo. En cambio, ¿qué dice? ¿Qué leímos ahorita en Apocalipsis? Irá vivo al infierno. Él dice que descenderá, será arrojado vivo al lago de fuego. Que no tendrá quien le ayude. Exacto, no tendrá quien le ayude. Entonces, mira la diferencia. Ahí es triste pensar que mucha gente que hoy en día no adora a Cristo va a tener que adorar Y a la vez también podría ser que Jesús es luz, como está en Juan 8:12, que Jesús es luz, dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue mandará en tinieblas, en cambio Satanás es tinieblas, oscuridad. muerte. Y mucha gente lo va a adorar. Mire, la gente se rinden ante este sistema. Sí, es una prueba de eso que yo creo que viene al caso, es la vacuna. La gente ni siquiera, muchos no han tenido el temor de Dios para decirle, Señor, tú quieres, me das el permiso, porque nosotros no nos pertenecemos. Dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Y Él es dueño de nosotros, ¿cierto? Y muchas personas no han tenido el temor suficiente para decir, Señor, yo me someto a ti y en tus manos estoy. En otros países, muchos cristianos han preferido perder sus trabajos, incluso, ¿no? Por no hacerse vacunar, los han retirado, pero ellos, la convicción de ellos ha sido grande y han dicho, Señor, bueno, o sea, yo sé que no es la marca por ningún motivo, ¿no? La Biblia dice que va a ser en la frente y en la mano derecha, pero hemos visto que muchos no han tenido ni siquiera ese temor de decir, esperemos que Dios, mi vida está en las manos de Dios, y Él nos guarda, Él nos protege, amén. Estemos de pie y le damos gracias a Dios por este mensaje que nos alienta. O sea, la palabra de Dios debe animarnos a seguir adelante, dice la Biblia, alentado los unos a los otros con esas palabras. La palabra de Dios es para traernos ánimo, ¿cierto? Saber que vivimos tiempos difíciles y Daniel jamás, o sea, Daniel solamente pudo ver esto, pero él no entendía muchas cosas, ¿no? Eso dijo, yo vi, pero no entendía. Él no entendía lo que él tal vez no, la imagen que él vio, porque él vio la imagen, ¿cierto? De la bestia, él no la entendía porque su tecnología no estaba para ese momento. Nosotros nos está tocando ver todo esto, ver cómo el nuevo orden mundial, cómo se va fraguando, ¿cierto? Cómo ya le están metiendo eso ahí y cómo están metiendo todas estas ideologías de género y todas estas cosas que son parte de... O sea, todo esto nos debe alegrar en lugar de asustarnos, nos debe emocionar de saber de que la venida de nuestro Señor está muy cerca, amén.